12 de hoy, viernes 6 de febrero, damos inicio a la sesión de hoy. Saludo muy especial a la mesa directiva, a nuestra secretaria, concejalas, concejales, al gerente Carlos Andrés Posada y el equipo que lo acompaña, a Gilbert, a Duván y a Héctor Fabio, que hacen posible la transmisión, y a las personas que nos ven en las redes sociales. Procedemos, señora secretaria, a hacer la verificación del quórum para esta sesión. Bueno, un saludo muy especial y de bienvenida a todos los honorables concejales a esta sesión ordinaria de hoy, viernes 6 de febrero de 2026 del Honorable Consejo Municipal de Quinchía y Risaralda. Cordial saludo también para el doctor Carlos Andrés Posada Buitrago, gerente de la S Hospital Nazaret, para su equipo de trabajo, quien lo acompaña el día de hoy, para Gilbert, para Juan y para Héctor Fabio, quienes nos colaboran con la transmisión este día de la sesión, y para toda la comunidad pues que ven por este mismo canal. Vamos a hacer la verificación del quórum para el día de hoy. Hacemos el llamado al honorable concejal Giovanni Steven Trejos Manso. Presente. Honorable concejal William Edison Vinasco Guevara. Presente. Honorable concejal Jason Daniel Trejos Trejos. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Alberto Uribe Flores. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Rafael de Jesús Molina Rojas. Presente. Honorable concejal Ever Alexander Mazocano. Presente. Honorable concejal Diego Alejandro Ibarra Ladino. Presente. Honorable concejal Juan Carlos Ramírez Giraldo. Presente. Honorable concejala Edi Marina García. Presente. Honorable concejala Marisela Alarcón Arce. Presente. Honorable concejal Israel Jaramillo Naranjo. Presente. Honorable concejala Jenny Alexandra Osorio Betancourt. Presente. Honorable concejal Mauricio Ladino Gómez. Presente. Y la suscrita presente. Presidente dejó constancia de la asistencia de 13 concejales en el recinto. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido que pongamos a consideración el orden del día para la sesión de hoy. Bueno, verificado el quórum del día de hoy, en el segundo punto tendremos la intervención del doctor Carlos Andrés Posada Buitrago, gerente de la S Hospital Nazaret. El tercero será la lectura del acta de la sesión anterior, el cuarto la lectura de comunicaciones y el quinto proposiciones y varios. Se pone a consideración el orden del día leído por nuestra secretaria. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban concejales. Queda aprobado por 13 concejales en el recinto. Pero entonces entramos al desarrollo del orden del día. En su segundo punto, intervención del doctor Carlos Andrés Posada Buitrago, gerente de la S Hospital Nazaret. Bienvenido, gerente, al recinto del Consejo Municipal. Bien pueda con su informe. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de redes sociales, a los honorables concejales y al equipo de trabajo de la S el día de hoy. Bueno, agradeciendo como siempre poder venir al recinto del Consejo a contarles qué ha sucedido y qué está pasando en el hospital, en el departamento y en la nación. Conocedores todos de las dificultades que atraviesa en este momento el sector salud, no solo a nivel departamental, sino nacional, lo que ha generado muchas dificultades, complicaciones, fallecimientos evitables por la crisis que atraviesa el sector salud. Recibimos comunicación en la cual nos hacen unas preguntas. Voy a tratar de ser muy explícito para poder atender las preguntas a que haya lugar. Primero, estado financiero final. Nosotros tenemos un presupuesto total de 17.717 millones, de los cuales 3.687 corresponden a inversión. Se obligó un total de 16.432, de los cuales se pagaron 14.638 millones, quedando unas cuentas por pagar presupuestales de 1.741, 746, 590. En este momento estos informes, me faltó colocar en el informe, que son datos parciales, porque apenas estamos terminando de conciliar bancos y de conciliar cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Respecto a 2024, que fueron las cuentas por pagar de 1.518, es decir, que aumentamos alrededor de 200 millones de pesos en las cuentas por pagar, teniendo en cuenta que el ministerio nos giró 700 millones de pesos. O sea que si el ministerio no nos hubiera girado esos 700, el déficit de la entidad hubiera sido mayor. El comportamiento de ingresos, el total de gastos fue de 17.000, presupuesto fue de 17.700 millones y se recaudaron 15.400, quedaron como cuentas por cobrar de la vigencia 2.500 millones de pesos. Entonces, el ejercicio de la cartera es muy simple. Nosotros cerramos la vigencia 2024 con unas cuentas por cobrar de alrededor de 4.000 millones de pesos. Recaudamos de vigencias anteriores 947 millones y nos dejaron de pagar, castigamos cartera por 703 millones de pesos y nos dejaron de pagar alrededor de 2.500 millones de pesos. Entonces, si ustedes ven la cartera por edades, ven como la cartera del año de la vigencia 2025 es la más alta, 2.464 millones de pesos, para un total de 4.789. Entonces, el problema y la dificultad de la entidad no radica en la facturación o en la prestación del servicio, radica exclusivamente en el recaudo, que para nadie es ajeno, que hay EPS como 9PS, como Cosalud y como ASMED, que no están girando los recursos de forma adecuada. Esto genera demora, retrasos. Hicimos una restricción en la prestación de los servicios a los usuarios de 9PS y ASMED Salud. Quedamos en unos compromisos con ASMED Salud hace más o menos 15 días y el día miércoles estuve en la ciudad de Bogotá y ese día sí me vine muy triste. Llevamos 15 días cerrados y el vicepresidente de Salud ni siquiera se daba por enterado que los servicios estaban restringidos en el municipio de Quinchí. Entonces hay unos compromisos de liquidar contratos, de depurar cartera, pero uno ve que están dilatando los procesos. Si ustedes ven, hay un cuadro más adelante que dice las dificultades y vemos que en la EPS ASMED Salud hay 1.527 millones de pesos pendientes de liquidación, en Pijao Salud 692, en 9PS 500 y en Cosalud 485. Hay 3.204 millones de pesos atrapados en liquidación de contratos. Entonces, el tema de la entidad, como les decía, no es un tema de facturación, sino de recaudo, y que no es ajeno al panorama departamental y nacional. En cuanto a las glosas, vemos que las glosas son del 8%. En el evento, el hospital factura alrededor de 12.000, 13.000 millones de pesos en el año. Las cápitas no son sujeto de glosas, pero las están glosando en algunos momentos. En este momento tenemos acá el porcentaje de glosas. Lo que más preocupa, FOMAC, aparte de que no es un buen pagador, glosa, entonces glosas tan insólitas como que se requiere para una citología, se requiere la orden médica, cuando es un servicio de consulta espontánea. Entonces ahí queda uno como que esas glosas son para dilatar el proceso de pago. Vemos como, por ejemplo, Pijao Salud solo glosa el 1%, Cosalud el 8%. El martes debía estar en Cartagena en Cosalud, pero Alonso y yo tuvimos dificultades con el vuelo, nos conectamos de forma virtual y quedamos con unos compromisos. En este momento hay compromisos con ASMED, con Cosalud y con 9PS para desarrollar los procesos de conciliación de cartera y liquidación de contratos. Ayer la Super por lo menos se manifestó y dijo, dígame qué contratos tiene pendientes de liquidar. Como ven la cartera, los principales deudores son ASMED con 1.577, 9PS con 912, Cosalud con 500, Fiduprevisora con 214 y Seguros Colpatria con 200 millones de pesos. Y esto teniendo en cuenta que hicimos una depuración, un deterioro de cartera
como les decía ahí, de 700 millones de pesos, 705 millones de pesos, 500 millones, 519 de Medimás, 81 de Comeva y 67,980 de Pijao Salud, de unas vigencias que ya estaban liquidadas. Ingeniera, indicadores de calidad. Acá yo les voy dando la palabra para que no se aburran con mi voz. Buenos días. En cuanto a indicadores de calidad, pues nosotros medimos unas características básicas que es de oportunidad, satisfacción, resolutividad. Pequeñito, ¿cierto? En cuanto a oportunidad, estamos dentro del cumplimiento de las metas, que son la consulta médica general, que debería ser primera vez a menor de 3 días, la tenemos en 1.4 en el año pasado. En odontología la tenemos en 1.8 días. Y el servicio de triage 2, nuestra meta debería ser 30 minutos y los ingresos un promedio a 20 minutos. En cuanto a la experiencia en la atención, nosotros aplicamos unas encuestas de satisfacción desde el área del CIAU. El año pasado cerramos con 1.201 encuestas aplicadas en los diferentes servicios con un porcentaje de satisfacción del 96.3%. En cuanto a resolutividad, medimos el número de remisiones desde los diferentes servicios a otros niveles de atención. En cuanto a las remisiones desde urgencias, terminamos con 699 en toda la vigencia 2025, con un porcentaje de todas las urgencias atendidas en el año del 11.75%. O sea, de cada 100 pacientes que vemos en el hospital, 11 son remitidos a otros niveles de atención. En cuanto a las remisiones desde el área de consulta externa, son las que remitimos a otras especialidades como pediatría, medicina interna, psiquiatría, pues porque son otros niveles de atención. Y tenemos 13.390 remisiones de todas las consultas externas que vimos en el año. Desde el servicio de hospitalización, No, en el computador no es. Declaramos un receso de 5 minutos.
Entonces, tenemos un indicador de 66 remisiones el año pasado hacia el área de obstetricia, pues para que tengan su parto en otros niveles de atención. Esto se da porque la mayoría de los partos de las gestantes son clasificadas de alto riesgo y pues este binomio madre-hijo lo que nos recomiendan en la mayoría de los casos es que cuando estén clasificados en este nivel pues sean remitidos. Tenemos un porcentaje de 73.33% de nuestros partos que se dan a otros niveles de complejidad. Dentro de satisfacción del usuario, de quejas. También tenemos un sistema de gestión de PQRFs, que son los buzones de quejas, recomendaciones y felicitaciones, con un total de 72 reportes recolectados en el año, tanto de la sede principal como de IRRA, de los cuales 47 fueron quejas, 13 peticiones o sugerencias que nos hacen, y 12 felicitaciones. Todos estos reportes pues son analizados en el comité de ética, se les hace pues el respectivo plan de mejora para pues ir mejorando mucho la calidad de los servicios, pues, de acuerdo a lo que nos reportan los usuarios. Tenemos quejas, la mayoría pues por el área de humanización, de servicio al usuario, donde hacemos mucha retroalimentación, estamos certificando a todos los funcionarios con el SENA en el área de humanización del servicio, en la parte de seguridad, pertinencia también. Tenemos 11 quejas de pertinencia, 5 de seguridad, accesibilidad, oportunidad. Medimos pues todas las características ahí de calidad. Dentro de las quejas pues más recurrentes está la atención no pertinente, la demora en la atención, mala atención en citas, mala atención del área de enfermería y mala atención del área médica. Por servicios, pues tenemos que la mayoría de las quejas se nos presentan en el servicio de urgencias, con 18 quejas, en consulta externa, 8, laboratorio y citas día 5, ya el resto de servicios, farmacia, fisioterapia, centro de salud de IRRA 2 quejas, facturación 2 quejas, odontología 2 quejas. Eso en cuanto a el área de calidad, que son los indicadores como más relevantes que nosotros debemos estar reportando permanentemente a todos los entes de control. Vamos otra vez este curso. Pati. Listo. Otro tema que solicitaron en el oficio era que realizáramos el plan de acción que tenemos para esta vigencia, enmarcado siempre dentro de nuestro plan de desarrollo 4 años, donde pues construimos dentro de nuestro mapa de procesos 5 áreas estratégicas como es direccionamiento y gestión, procesos misionales, gestión del talento humano, recursos financieros y físicos y tecnologías de la información. ¿Qué tenemos proyectado para este año dentro de cada una de esas áreas? En la parte de direccionamiento y gestión de la calidad, pues seguir gestionando proyectos que son como lo que nos salva un poquito con el reducido presupuesto que normalmente tienen las ESES para la compra de equipos y remodelación de la infraestructura. Especialmente tenemos varios proyectos de ambulancias que son como el parque automotor de nosotros, pues aparte de que las ambulancias tienen una vida útil muy corta, pues tenemos, afortunadamente ya nos dieron una, la de IRRA, pero estamos pues con otros proyectos pendientes de gestionar este importante pues tipo de vehículos. En la parte de IRRA pues tenemos la legalización de ese centro y algunas intervenciones pues, en este momento menores, pero entiendo que también tenemos un proyecto ya radicado para intervenir pues toda la infraestructura de IRRA, que ustedes saben que si uno lo evalúa con los estándares de habilitación, pues ninguna de las áreas nos estarían cumpliendo. En la ejecución de un programa permanente de mantenimiento, tanto de infraestructura, donde tenemos algunos planes de mejora pendientes, que es terminar de adecuar el tanque de agua, pues nosotros permanentemente estamos con el personal de mantenimiento en la parte de pintura, de humedades, de adecuación de la sede principal, porque es uno de los estándares pues que en habilitación nos revisan con
mayor especificidad de que no podemos, como son áreas críticas en la parte de evitar infecciones, pues debemos tener la sede principal muy bien en estos aspectos. También en esa parte administrativa pues trabajamos lo que es el índice de desempeño institucional que nos evalúa como entidad pública. En la parte de calidad tenemos todo lo de habilitación, que si bien es cierto pues ya como 10 años sin visitarnos, nosotros siempre debemos tener esos estándares, tratarlos de cumplir, porque si las EPS nos visitan y nos revisan pues de que estemos cumpliendo eso para que sea un hospital seguro. Tenemos toda la parte de política de seguridad del paciente, humanización de los servicios, manejo de residuos hospitalarios, pues que a todas las entes nos debe interesar mucho este tema, y la parte de los comités intrahospitalarios los hemos fortalecido y los vamos a seguir fortaleciendo mucho. En la parte asistencial pues tenemos unos indicadores pues que son Centinela, como es la captación temprana de gestantes, los programas de crónicos, la implementación de todas las rutas de atención que tenemos por los cursos de vida, el mejoramiento en la oportunidad de citas médicas y odontológicas, que ha sido como una de las quejas más recurrentes. Tenemos pues toda la mejora del servicio de urgencias y trias, que como lo veíamos en las quejas es como el área más sensible de la institución. El servicio de fisioterapia, ya saben pues que estamos en ese proyecto de dotación y de mejoramiento del servicio en la infraestructura. El servicio de farmacia con la disminución de tanto pendiente, aunque eso pues va muy ligado a la crisis del sector salud que decía ahora el gerente. Fortalecer el proyecto de telemedicina, que nos ha permitido pues acercar mucho la salud a áreas lejanas, y seguimos este año con la asignación de recursos importantes para la conformación de varios equipos básicos de salud, que nos ha permitido desde el año que empezamos con esta estrategia del gobierno, aumentando la cobertura en la atención, sobre todo en zonas rurales, pero también urbanas del municipio. En cuanto al área de talento humano, tenemos 3 proyectos importantes. Es fortalecer mucho el ambiente de trabajo, el clima organizacional, porque sabemos pues que los funcionarios son un elemento muy importante para que todos estos proyectos anteriores se puedan cumplir. Tenemos un proyecto muy importante que es capacitación interna de todos los funcionarios, el proceso de inducción y reinducción para fortalecer todas las capacidades del talento humano. Y permanentemente estamos fortaleciendo el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. En la parte financiera y de recursos físicos tenemos pues lo de todas las entidades que debemos priorizar, y es mantener el equilibrio presupuestal de la ES, tratar de mantener la entidad sin riesgo, en riesgo bajo. Estamos en un programa de saneamiento de activos fijos y en la mejora permanente de los procesos de facturación, cartera y glosas, que son los que nos permiten pues tener como de pronto la liquidez financiera. Y el último área, que es la gestión de tecnologías y la información, tenemos como planes de acción el plan de comunicaciones, el manejo de redes y página web de la ES para poder acercarnos más a la comunidad, la actualización permanente de tecnologías de la información, el fortalecimiento del CIAO y los mecanismos de participación ciudadana, y la adherencia a los procesos de la ES a través de documentos, guías, protocolos y manuales. Parcialmente, porque apenas lo cerramos, estamos cerrando ahora en febrero, pero debemos el último seguimiento del plan de acción que les presentamos en noviembre, ya van el 81% de las 52 estrategias planeadas para la vigencia anterior. Tenemos 33 ya completas, 17 en desarrollo y 2 que aún siguen atrasadas, que vamos a retomar este año. Y volverles a recordar, que ya lo mencionó el gerente, pues las dificultades que a veces se le presentan a uno en la ejecución de estos planes de acción, que es la crisis generalizada del sector salud, en la escasez de medicamentos que es a nivel nacional, y las dificultades que siempre hemos tenido las IPS de primer nivel con los procesos de referencia y contrarreferencia, porque las entidades de otros capitales están colapsadas igual que nosotros. Entonces hay una queja muy recurrente y hay una problemática muy grande, no solo en este sino en todos los hospitales de este nivel, y es el colapso, de que no nos los quieren recibir, entonces nosotros también colapsamos. Es un problema ya pues a nivel de todo el sector salud.
Otro ítem que nos solicitaron y los planes de mejoramiento. Nosotros acá les hacemos un consolidado en cuanto a planes de mejora de entes de control, porque pues tenemos muchos planes de mejora a nivel externo e interno, pero creo que consolidamos a nivel macro. En cuanto a Contraloría y Procuraduría, pues a la fecha no tenemos ningún proceso de mejora, plan de mejora abierto. En Contraloría tuvimos visita mayo y junio del 2025 con calificación favorable en ambas visitas, o sea que en este momento no tenemos plan de mejora con ese ente de control. En cuanto a la Secretaría de Salud de Risaralda, que es otro ente de control que nos audita toda la prestación de servicios y calidad, tuvimos visitas en el 2025 todo el año desde las diferentes áreas. Tenemos unos planes de mejora en cuanto a seguridad hospitalaria o infraestructura, en cuanto al proceso de referencia y contrarreferencia y en cuanto al proceso de gestión ambiental. Básicamente los planes de mejora es lo que ya les mencioné, el tanque de agua, las redes, nos están pidiendo la certificación de las redes eléctricas y nos están pidiendo el estudio de vulnerabilidad sísmica de una parte del hospital Antigua que falta pues por intervenir. Estamos como en ese proceso de consecución de eso. Y tenemos en la parte de referencia y contrarreferencia mejorar, nos han pedido que mejoremos mucho la base de datos para que quede soportada esas demoras en la referencia. El proceso, la consecución de las ambulancias, porque siempre que nos las revisan, pues como ya están tan viejitas, siempre nos encuentran alguna cosita por hacerle, pero muchas veces esa intervención pues no dura mucho, ¿cierto? Entonces para eso tenemos los proyectos de las ambulancias nuevas y en la parte de gestión ambiental desde la Secretaría nos han pedido que arreglemos la alarma contra incendios. También tenemos otros planes de mejora generales como el proyecto de adecuación de la infraestructura de IRRA, el cumplimiento de estándares de habilitación. En cuanto a la Dirección Local de Salud, que también nos hace visitas permanentemente, tenemos el tema de oportunidad de citas, entonces tenemos un plan de mejora de mejorar ese indicador o mantenerlo dentro de la meta de los 3 días. Y otro ente de control que nos visita, que es la CARDER, para revisarnos el tema de gestión ambiental. Tuvimos la última visita, ellos nos hacen visitas anuales, la última fue en abril del 2025 y solo nos quedaron de plan de mejora la actualización del estudio de aguas residuales de nosotros. Ese es como un resumen de los planes de mejora a nivel externo que tenemos vigentes en el momento. Gracias. Bueno, entonces la ingeniera nos colaboró con el plan de acción de la vigencia 2026. Ya les socializó los planes de acción. Problemática de las EPS. Entonces los problemas son generales. Primero, negación a liquidación de contratos de vigencia anteriores. ASMED-Salud no quiere liquidar, Nueva EPS no quiere liquidar, Salud no quiere liquidar y Pijao Salud quiere liquidar, pero con unas condiciones que no son favorables para la entidad. No pago de cápita de la forma completa. Hay EPS que pagan el 76%, otras el 80%, la que más paga está pagando el 93%. No legalización de contratos de la vigencia 2025, exceptuando a Pijao Salud. Los hospitales hemos perdido de forma reiterada recursos por no cumplimiento de metas de lo que llamamos PIP. Han escuchado mucho que esta glosa, que tantos millones, ¿cierto? Siempre lo hemos dicho. Resulta que es que los hospitales negociábamos de forma inadecuada la nota técnica. El hospital ya montó un sistema de costos para poder calcular la nota técnica y como yo les decía en otras intervenciones, por ejemplo, ASMED nos dice, deben hacer 60.000 actividades, Alonso, ¿cierto? ¿Usted qué cuantifica? 72.000 actividades que valen 3.600 millones. 3.642 y nos quieren pagar con un contrato que vale 480 millones. Se aprendió bien la tarea. Muchas gracias. Falta de red de segundo y tercer nivel. Entonces, vea, acá es donde empezamos, acá es donde se empieza a complicar y a enredar la salud de los pacientes. El paciente llega con una hernia. El paciente empieza el proceso para su hernia y va a dar a la Virginia. Le hacen y le mandan la ecografía o le mandan los exámenes y hay que operarlo. Pero cuando ya tiene todo eso, va a la Virginia y no, la Virginia ya no tiene contrato. Entonces se va para otra IPS y en la otra IPS le toca volver a empezar. Entonces el paciente mientras tanto reconsulta hasta que
el deterioro de salud del paciente nos hace... ya se volvió. 57, levantamos el receso. Bien pueda, doctor. Sí. Bueno, entonces estábamos en el punto de la problemática con las EPS, con el tema de la no legalización de contratos y la falta de red en segundo y tercer nivel. Entonces los pacientes se nos están complicando, y aparte de la falta de red, no hay medicamentos especializados. Hay una falta de acceso a los medicamentos derivando en complicaciones. Por ejemplo, tenemos EPS que tienen un operador que viene una vez a la semana a entregar los medicamentos. Falta de demoras en remisiones y falta de oportunidad para la realización de procedimientos y exámenes ambulatorios. Todos los que estamos acá conocemos esta problemática, con familiares, amigos, conocidos, las dificultades que hay para remitirlos. Bueno, el plan financiero. En el gasto, la entidad tiene como meta mantener un incremento en los gastos, especialmente de personal, únicamente en el 11%. Más o menos entre el 70 y el 80% de los gastos de la entidad son gastos de personal. Estaba estimado en el 5%, pero con el aumento del salario mínimo se prevé un incremento estimado entre el 10 y 12% respecto a la vigencia anterior. El incremento para el personal fue del 23% para el personal que gana el salario mínimo y se ajusta para el personal de planta. El incremento fue del 8.1%, teniendo en cuenta que el año anterior el incremento fue únicamente del 7%. Y para el personal contratado bajo otras modalidades, el incremento fue del 6%. El año pasado, acá tenemos que tener en cuenta la UPC. La UPC el año pasado creció únicamente el 5.2%. O sea, el incremento en las tarifas del hospital para las cápitas y el evento fue del 5.2%. Pero los incrementos fueron entre el 10 y el 11% para la gran mayoría del personal. Entonces, ustedes cuando ven el presupuesto que iba anexo, ven que los servicios personales crecieron el 28%. Ustedes dicen, uy, el 28%. Entonces es muy sencilla la cuenta, el 28%. 11% de salarios. La reducción de las horas laborales, póngale un 4 o 5%, porque pasó veníamos de 46 a 44 y terminamos en 42 horas. Adicional a eso, las demoras en las remisiones han incrementado las horas extras de casi todo el personal asistencial, médicos, enfermeras, auxiliares, y que muchas de las urgencias nos toca sacarla como urgencias vitales. Entonces, por decir algo, si yo tenía que sacar un paciente hoy, viernes, como una urgencia normal que la puede llevar un auxiliar de enfermería, el domingo en la noche me toca mandar el tecnólogo en atención prehospitalaria, o el médico más la enfermera o más el auxiliar de enfermería. Y eso duplica los costos de personal en las remisiones. Entonces, para proyectar el ingreso se tiene como referencia el incremento de la UPC, que el incremento de la UPC también está por debajo del incremento del salario mínimo. Salario mínimo 23%, UPC para el subsidiado del 16.4% y el contributivo del 9.03%. Pero tenemos que tener en cuenta que el ingreso por capitación, que debía ser del 100% del valor facturado, en algunas EPS como Mesalud y Cosalud, solo llegan al 80%. Otra de las dificultades es el tema de los interventores. Yo les decía la última vez que estuve acá, el presidente coloca ministro, el ministro coloca superintendente, el superintendente designa los interventores, y los interventores los están cambiando en promedio cada 3 meses. Entonces, el interventor o el equipo del interventor con el que estuvimos sentados el miércoles en Bogotá, puede que dentro de 15 días ya no estén. ¿Qué fue lo que le pasó a los compañeros gerentes? En el mes de diciembre estuvieron un martes y al miércoles cambiaron los interventores. Entonces toca empezar el proceso y todos son con la misma retórica. Vamos a sanear las cuentas, vamos a mirar cuánto le debemos, la importancia para la entidad es que usted nos siga garantizando la prestación, vamos a centrarnos en el usuario, vamos a garantizar el 100% del giro en la cápita y el 80%. Todos nos llegan con el mismo cuento, ¿cierto, Baloncito? Y se enojan cuando uno les dice que la retórica, el de 9PS se me enojó qué día. Entonces, si nosotros lográramos
liquidar los contratos, porque es que la preocupación es que cambie el modelo de salud y digan, las EPS se acaban y esos recursos que tenemos en cartera, le pase lo que pasó con Caprecon, Capesalud, Medimás, Comeva, faltó Alonso. Eso es cierto. Entonces acá es mantener acá la tarea del plan financiero es garantizar que la facturación sea de muy buena calidad. Y garantizar que el gasto no se nos vaya. Pero, por ejemplo, las horas extras de los conductores este mes de enero fueron casi del 45%, ¿cierto, Jairo? Entonces, lo otro es, remisiones que antes nosotros tasábamos en 6 horas, el promedio de las remisiones ahorita está en 12, 14 horas. Entonces el personal sale por la mañana a las 6 de la mañana, está volviendo a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces le reciben el paciente, sí, el paciente está recibido, aceptado. Y la camilla, no, espera que haya camilla. Metas asistenciales. Durante la vigencia se realizaron los ajustes de personal, turnos y producción de acuerdo a la población, motivo por el cual se presenta un incremento del rubro de servicios personales indirectos. A continuación se relaciona la producción de la vigencia comparativa 2024-2025. Para la vigencia 2026 se tiene como objetivo continuar con la prestación actual, fortaleciendo y ofertando los servicios especializados, además de la atención extramural en los puestos de salud. El año pasado retomamos los puestos de salud. Los especialistas vieron en Quinchí alrededor de 2.700 consultas. Pero eso genera un costo adicional para la entidad de laboratorios, costo adicional para el hospital de medicamentos. Por eso la modalidad de contratación de la farmacia, que yo sé que es una pregunta que van a hacer ahora de la farmacia, es por cápita. Porque en la capitación incluye los medicamentos que sean de primer nivel. Entonces en vacunas aumentamos 62%. ¿Quién me dice por qué aumentamos 62%? Concejal Mariano, usted que es de IRRA, ¿por qué aumentamos el 62% en vacunación? ¿Qué vacuna aplicamos allá? En la fiebre amarilla. ¿Usted se la puso o no? Fiebre amarilla, muy bien. Controles de enfermería, uno dice, los controles de enfermería aumentan solo el 4 y los otros caen el 33. Alonso, acá el tema es que nosotros llevábamos allá a ese indicador los controles de riesgo cardiovascular, ¿cierto? En vigencia 2025 nos dijeron que no los contabilizáramos, pero me dio el dato, 3.700 controles de enfermería fue que me dio. Entonces, porque me van a decir, no, pero usted con 3.800, con 2 enfermeras tiene para consulta externa, pero ahí nos hacen falta 3.700 controles de hipertensos, diabéticos, pacientes de POC. Citologías bajan, el tema de las citologías es muy complejo con las mujeres. Consultas de medicina general aumentan el 17%. La oportunidad de las citas para consulta médica general bajo, estamos en 1.6. La queja de las citas, sí hay quejas, vamos a decir que no hay, pero era una constante. Y ahora tenemos picos, entonces al iniciar el año después del 15 hubo un pico después del 15 de enero, después de Semana Santa vamos a tener otro pico y en los meses de agosto y septiembre vamos a tener otro pico. Además, algo que no nos permite garantizar la oportunidad de forma adecuada es un temita relacionado con la red y se me venció la orden, actualíceme los laboratorios, hay que renovar esta remisión. Entonces, eso se consume N consultas que no hemos encontrado la forma de cuantificarlas, ¿cierto, muchachos? Ese que llega donde el médico, vengo para que me cambie la fórmula, es solo eso. Las urgencias bajan un 3%, las especializadas aumentan un 56% y psicología y nutrición aumentan a 1.720. Bueno. Odontología aumenta en todos los indicadores. Se nos caen las exodoncias, que es un indicador bueno que se caiga. Quiere decir que las piezas en boca se están manteniendo. Y los sellantes. Hay que fortalecer el proceso de aplicación de sellantes. ¿Qué nos mejoró este tema de salud oral, los indicadores? PIC y APS. Porque estamos yendo cada 15 días a Batero y Santa Elena, cada mes a Miraflores,
no puede no mirar. Y estamos viendo también a IRRA. Entonces hay que continuar con esas estrategias para garantizar la atención rural. Aquí venimos a lo doloroso. Partos vaginales caen el 49%. Ustedes dirán, solo atienden 3 partos al mes en Quinchía. Sí, solo se atienden 3 partos. Porque ahora, el solo hecho de haber hecho una infección de vías urinarias durante el embarazo ya es clasificado como alto riesgo. Y el 70% de las demandas que ha pagado el hospital ha sido relacionadas con la atención del parto. Entonces, nosotros en este momento tenemos 2 programas para mostrar a nivel departamental. El programa de salud mental con el doctor Marín y el programa de riesgo, el programa materno-perinatal. Bueno, el total de egresos baja, es decir, tuvimos menos pacientes hospitalizados, pero el total de días de estancia de los egresos aumenta. ¿Cómo es eso? Alonso, ¿cómo es eso? Tuve los mismos, menos pacientes acostados, pero los tuve más días. Permanecen más tiempo, derivados de la falta de oportunidad. Esto genera un costo adicional en recurso humano y en todo el tema de gastos conexos a la hospitalización. El promedio día estancia, o sea, cada paciente está 3 días, 2.8, ese es el indicador. Cuando nos pasemos de 3 días nos preocupamos. Y el porcentaje ocupacional cae. También cae el porcentaje ocupacional porque aperturamos otras camas, ¿cierto, ingeniera? Pasamos de 13 a 15 camas habilitadas, ¿cierto? A 15 en el REPS, listo. El giro cama, cada camita del hospital la utilizan 55 pacientes al año. Y el porcentaje de remisiones es del 15%. O sea que de cada 100 pacientes que vemos en urgencias y hospitalización, 15 se van para Pereira. La resolutividad de urgencias está en el 85%. Exámenes de laboratorio aumentamos un 13%. Imágenes diagnósticas se mantienen. Terapias físicas aumentamos un 40%. Visitas PIC y talleres PIC aumentan gracias a APS. Remisiones en ambulancia bajan bajan el 11%, pero como les digo, bajan en número, pero se mantienen, pero aumentan en tiempo. Las remisiones ambulatorias están voladísimas, pero esto era un tema de indicador, ¿cierto, Alonso? No se estaba capturando bien el dato. Y las fórmulas entregadas llegamos a 60.494. Una de las preguntas que me imagino que van a hacer ahora es la decisión de cambiar el servicio farmacéutico, el operador del servicio farmacéutico. El hospital históricamente, y yo personalmente siempre había trabajado con Codesuris. Codesuris había garantizado medicamentos de calidad, oportunidad, acompañamiento, ¿cierto? Pero en los últimos 2 años, Codesuris tuvo una pérdida en los últimos 5 años más bien, tuvo una pérdida de clientes. Entonces, inicialmente perdió La Virginia, Pueblo Rico, San Jorge, La Virginia, Dos Quebradas, lo que generó una disminución de la venta de servicios de casi 8.000 millones de pesos a Codesuris. Yo los cuento con datos porque yo era el Consejo de Administración. Codesuris empezó y transformó su eje fundamental, su cliente principal, que era los hospitales, y lo migró a las EPS. Venderle a las EPS no es lo mismo que venderle a los hospitales. Y eso le generó que su capital de trabajo quedara atrapado en una cartera en mora por parte de las EPS. Nueva EPS les debe, Fijao Salud les debe, Cosalud les debe. Entonces Codesuris lentamente se fue quedando sin capital de trabajo. Y otros hospitales empezaron a retirarse de la cooperativa, no le compraron más. Apía, Belén, Guati. Nosotros fuimos esperando, siempre se los dije, fui un defensor de Codesuris porque en los momentos en los hospitales que estuve en vacas flacas siempre Codesuris me apalancó y nos apoyó con créditos de tesorería pagando yo los intereses. Entonces la decisión no fue fácil.
Hace 20 días, 15 días, nosotros ya veíamos con preocupación que todos los hospitales estaban yendo y que los pendientes en la farmacia aumentaban. Entonces, a través de la Junta Directiva autorizaron empezar a hacer acercamientos con otros operadores farmacéuticos. Eso es el que antes era Alexa, que presentó propuesta, y otros, y empezamos al tema de la negociación. La preocupación surgió hace 15 días, cuando a mí Marsella, a mí Santa Rosa me dice, yo me voy, Mistrato me dice, yo me voy, Santuario me dice, yo me voy, y entonces dijimos, no, pues si nos quedamos de último, no nos van a dejar de último para la transición. Entonces tomamos la decisión, y el pasado 1 de febrero hicimos la transición a Medivalle. Hicimos una negociación muy parecida, o sea, trabajamos bajo la modalidad de cápita, una cápita de 2.800 pesos por usuario, una negociación muy buena para la entidad, y con unas arandelas o con unos plus adicionales que vamos a empezar a manejar, y es que vamos a los pendientes. Entonces, concejal, si usted queda con un medicamento pendiente, la idea es que al día siguiente el domiciliario, el máximo 48 horas, el domiciliario de la farmacia, vaya y se lo lleve hasta su casa, para evitar que el paciente retorne. Entonces nosotros pusimos unas condiciones, hicieron una remodelación en la farmacia y vamos a iniciar ese proceso de entrega de los pendientes, y a los pacientes mayores de 60 a 65 años los vamos a marcar para ver si les hacemos la entrega de los medicamentos de crónicos 1 o 2 veces a la semana a esos pacientes adultos mayores, para que no tengan que venir hasta acá y ahorrarle costos y disminuirle el riesgo a ellos pues en el traslado. ¿Listo? Ahorita si tienen alguna pregunta de la farmacia me dicen. Se observa incremento de la producción de laboratorios, yo lo dije. Remisiones para parto en otro nivel. Entonces vemos cómo aumentan el 10%, remitimos 91 gorditas a que las atendieran el parto en otro nivel. Citas médicas incumplidas, bajamos, pero se mantienen en el 38, bajamos el 38%, pero se mantienen 2.630 citas perdidas. Eso quiere decir que más o menos 220 consultas mensuales se nos pierden. Citas de enfermería incumplidas 1.375, bajan 14. Las de odontología también 1.307 y las de psicología 424. Entonces, siempre hay una pérdida que no debería ser superior al 10% de lo que uno asigna. Estos son los planes de mejora que le presentó la ingeniera ahorita. Estado de los vehículos. Tenemos un vehículo de atención extramural, la OV Kia extramural, esa es el camión grande de Jairo, ¿cierto? Sí, ese es el grande. Sí. Esta extramural fue la que arreglamos, la que se le puso la doble, que estaba perdida la doble, para poder que fuera a todos los sitios. Entonces, esta Kia se arregló para poder que llegara a todos los sitios del municipio. La moto Striker 125, motocicleta en óptimas condiciones, apoyo a actividades extramurales, vacunación y procesos administrativos. La que llamamos la China es otro vehículo también que utilizamos para atención extramural. La Toyota Land Cruiser para atención extramural. Tenemos esta UC 791, que es una turbo, que no se utiliza mucho debido al estado de las vías. Entonces solo lo utilizamos casi que para los colegios y a veces para IRRA. Ese vehículo yo creo que va a entrar en un proceso de valorización y se analizará con la Junta Directiva a ver si se remata, porque es un gasto ahí para la entidad en seguros, en mantenimiento, y casi no se mueve. Ese carro no tiene 10.000 kilómetros, ¿cierto, Jairo? ¿Cuánto? Tiene 10.000. Tenemos otra moto que recuperamos, una AKT 125, esa es para apoyar vacunación. Tenemos una ambulancia Traffic, esta 794, es la que se ha mandado a reparar 4 veces. Nosotros pagamos una reparación, Jairo. Las otras reparaciones van por garantía. La Nissan, una ambulancia Urban 2007 que está fuera de servicio. Tenemos otra, la EGFP 132, que tiene un daño en la computadora y hace que el carro pierda potencia. Lo hemos tenido donde 3 eléctricos, un electrónico, y no le han dado con el chiste a ese carro en el tema de la computadora. Entonces, como si tenemos 3 ambulancias, una 2010, que fue la que estuvo trabajando casi 3 meses sola, que fue con 4 conductores, y esa ambulancia esa hay que pensionarla bien pensionada. Tenemos una ambulancia Master que tuvo un accidente el año pasado, estuvo casi 3 meses fuera de servicio y hoy se varó. ¿Esa fue la que se varó hoy por el peaje de Tarapacá?
Y tenemos la Hyundai, la nueva 043, que ya tiene 25.000 kilómetros, tenía esta semana. Y es la nueva, ya tiene 25.000 kilómetros, menos de 6 meses. Ese vehículo está asignado a IRRA. Desafortunadamente no hemos podido dejarlo en IRRA porque el volumen de las remisiones de urgencias, tenemos alrededor de 3, 4 remisiones, y como las remisiones se nos están demorando tanto, no hemos podido dejar el carro en IRRA. La próxima semana tendremos una reunión, concejal Mariana, ya con la comunidad para explicarles cuáles son las dificultades, explicarles que tenemos toda la voluntad y que el vehículo está asignado allá, pero que no ha sido posible por cuestiones logísticas y necesidades del servicio que esté allá. Y tenemos el Suzuki Vitara, que es el carro administrativo. Listo. Esas son las preguntas, las respuestas a sus preguntas. Ahora ya entramos a la ronda, ¿cierto? Muchas gracias, gerente. Concejales, abrimos el campo de preguntas. ¿Quién? Concejala Mariana García. Buenos días para todos, para la mesa directiva, para los honorables concejales y para las personas que nos siguen por redes sociales, igualmente al Hospital Nazaret, que hace presencia en el recinto el día de hoy. Andrés, solamente una, porque las demás preguntas pues las resolveremos en su momento en el corregimiento de IRRA. Si quisiera que me diera cómo va el proceso del predio. El predio de IRRA, cómo va la legalización de ese predio para poder, porque si no legalizamos el predio no podemos hacer ninguna otra gestión. Entonces es lo primordial. Sí me gustaría que nos respondieran eso. Igualmente, cómo va el tema o cómo enfrentaron el tema de calidad y de lo laboral. Cómo está el ambiente laboral en el hospital. Usted la última vez que estuvo acá en el recinto, dijeron que iban a hacerle un control y un seguimiento para que en todas las áreas del servicio se sintiera un ambiente laboral muy bueno y no se sintieran de pronto atacados por sus mismos compañeros. Entonces sí me gustaría saber cómo es, y el resto sí lo resolveremos en el corregimiento de IRRA. Igualmente hago un llamado para el día 12 de febrero, 5 de la tarde, para que las personas que tengan alguna preocupación o temas con acueducto o con el Hospital Nazaret y otras entidades, Secretaría de Gobierno, estemos allá. Muchas gracias. Concejala Jenny Osorio. Bueno, muy buenos días para las personas que nos acompañan y nos ven a través de del canal QTV. Quisiera de pronto si nos pueden explicar el tema de las bonificaciones que maneja el hospital con los empleados, ¿cierto? Resalto la labor del laboratorio, todavía a veces usuaria, y siento que ha avanzado, los tiempos son rápidos, la atención es muy buena y hay que resaltarlo. Me gustaría de pronto que, ya que algunos exámenes son pagos, de pronto que pudiese estar visible una tabla de precios de los exámenes que no, pues que son post, bueno, no sé cómo se dice. Y también siempre buscar una forma en la que se pueda comunicar mucho mejor el tema de los servicios particulares que ustedes ofrecen. Pienso que también en eso el hospital ha avanzado, el hecho de que hoy vengan tantos especialistas, pero sí debemos también mejorar la comunicación. Si bien las citas se copan, a veces uno desconoce cuando vienen, entonces de pronto buscar que sea visible, y veo yo que de pronto pueda ser una alternativa para que sean ingresos para el hospital. A hoy, y lo manifestamos en las sesiones anteriores, ya en Quinchía también hay prestadores de servicio de salud privados, entonces ustedes también deben entrar a estar dentro de esa competencia, y pueden ser recursos que van a ser muy valiosos para la salud, y más cuando vemos que la salud a nivel nacional está tan complicada. Me gustaría que me explicara de pronto el tema de la cartera castigada y depurada, pues cómo funciona. Simplemente esos recursos ya no se proyectan, y pues vemos en las tablas que ustedes nos muestran que efectivamente en el año anterior pues el cobro de cartera
fue mucho más representativo. Entonces igual seguir haciendo esa buena labor, no dar nunca como por sentado de que puedan perderse esos recursos, sino que pueda funcionar. Yo pienso que es claro y tenemos la certeza de que el sistema de salud a nivel nacional está muy complejo. Incluso yo hago la pedagogía cuando a veces las personas se acercan a ponerle a uno como una queja del hospital, como contextualizarlos de que muchas veces ni siquiera es el hospital, sino que son las EPS y son cosas mucho más grandes y lastimosamente hasta allá no vamos a quejarnos. Creo que obviamente la queja la van a recibir ustedes. Pero ya que es tan complejo el tema de salud a nivel nacional, yo pienso que con lo que se está haciendo acá, como se está haciendo, mejorando los tiempos de atención, se está contribuyendo a que algo que es tan difícil como es estar enfermo o tener un familiar enfermo, pues sea algo menos terrible y se está partiendo de ese mejor servicio que ustedes puedan brindar cada día. Nunca bajar la guardia, siempre estar atentos obviamente a que el paciente ya está lidiando con una lucha suficientemente grande con su enfermedad, así que poderla hacer ustedes más liviana. Muchas gracias. Otro concejal tiene preguntas. Gerente, yo. Concejal Jorge Uribe. Bueno, de pronto no preguntas. Solo muy especial para nuestros concejales, concejalas, nuestra mesa directiva, igualmente al señor gerente, a todos los funcionarios de la ES, las personas que nos ven por redes sociales, igualmente el equipo de QTV. No, simplemente que pues anoche hice como un análisis de la ES, teniendo en cuenta el informe presentado, ¿cierto? Miro que la ES cierra vigencia 2025 con un presupuesto de 17.717 millones, ¿cierto? 16.432.000 fueron obligados, ¿cierto? Eso representa un 92.7%. 14.638.000 fueron pagados y se cierra por cuentas por pagar por 1.741, ¿cierto? Superiores a los de 2024. Aunque la ejecución es alta, el problema no es gastos, es recaudo, ¿cierto? Una conclusión clave, la ES funciona, pero no con recursos líquidos suficientes, lo que obliga a operar permanentemente en tensión. Con respecto al ingreso y recaudo, que también vi el informe y lo dijo el señor gerente, se recaudaron 15.000 millones, 15.401 millones de un presupuesto de 17, o sea que se generó unas cuentas por cobrar solo de 2025 de 2.574 millones. La ES recibió 701 millones del Ministerio de Salud, recursos extraordinarios. Sin ese giro, la situación financiera habría sido muy crítica. La sostenibilidad financiera depende de giros extraordinarios, no del flujo normal del sistema. Con respecto a cartera, la cartera total es de 4.789 millones y una cartera 2025 de 2.464 millones, eso equivale a un 51%. Eso significa que más de la mitad de la cartera es reciente, lo que evidencia que la facturación sí existe, ¿cierto? Igualmente, el pago oportuno no. Las EPS críticas, pues vimos Armesalud, Nueva EPS, Ecosalud y Pijao Salud, en su orden, ¿cierto? Estas 4 EPS concentran más del 70% de la cartera total. Con respecto a glosas, facturado por eventos son 2.021 millones y glosas 161 millones, 168 millones, eso representa el 7.9%. También estuvimos mirando el informe de la EPS, la tristeza, FOMAC, ¿cierto? Maestros, con un 28%, que es el modelo nacional, con un 28% de glosa y Cosalud con un 8.6%. Aunque el porcentaje global no es extremo, el volumen acumulado sí afecta la liquidez. Con respecto a la cartera, en el 2025 se castigaron 705 millones, principalmente Medimás, Comeva y Pijao Salud.
La S trabajó, facturó y nunca recibió el dinero. Esto es pérdida directa de recursos públicos en salud. Con respecto al gasto controlado, estoy mirando mi cronómetro, con respecto al gasto controlado, pero presionado por factores externos, el gasto personal se incrementó en un incremento del gasto en el 11%. La razón principal, pues menos aumento del salario mínimo, 23%, para quienes ganan mínimo, una planta se incrementó en el 8.1% y los contratistas en un 6%. El incremento no obedece a mala gestión, sino a obligaciones legales. Riesgo futuro. Si el recaudo no mejora, el gasto en personal se verá insostenible. Se afectará contratación, servicios y oportunidad de atención. Con respecto a la producción de servicios, pues hay buen desempeño con límites estructurales. La atención en salud tiene unos indicadores positivos. Medicina general electiva un 17%, medicina especializada un 56%, psicología, trabajo social y nutrición un 112%, laboratorio clínico un 13% y PIC, que son las visitas domiciliarias, un 162%. La S está produciendo más y atiende más gente. Hay unas alertas asistenciales. La disminución en citologías es un 5%, la disminución en controles PIP de enfermería y un aumento del promedio de estancia hospitalaria, que lo dijo la doctora, un 2.26 a casi a un 2.80 días, ¿cierto? Esto último no es ineficiencia, sino falta de red de segundo y tercer nivel y demoras en remisiones. Las urgencias, una resolutividad de urgencia de un 85% y unas remisiones de un 15%. Hay buen desempeño para una S de primer nivel rural. Con respecto a calidad de PQR, pues ya lo dijo la doctora, son 72, ¿cierto? El volumen es bajo frente al nivel de atención prestada. Se evidencia un trámite institucional, un comité de ética y planes de mejora. Con respecto a infraestructura, ambulancias, varias ambulancias con fallas repetitivas, algunas fuera de servicio y dependencia de un vehículo nuevo. La dependencia que tiene la S para cubrir urgencias. El riesgo alto, si hay un riesgo alto, si se presenta una contingencia simultánea. Con respecto a extramural, pues hay vehículos funcionales y hay limitaciones por estado de vías rurales. Hay unos problemas estructurales con EPS no atribuibles a la S. Es con respecto a que la S enfrenta no liquidez de contratos antiguos, pago incompleto de cápita, un 80% en algunos casos, y falta de red especializada. Igualmente hay demoras en medicamentos y procedimientos. La S no es el problema, es víctima del sistema. Como conclusión general, un diagnóstico integral, la S Hospital Nazaret de Quinchía presta servicios, cumple indicadores, atiende más población, tiene una buena gestión administrativa, opera con un grave riesgo financiero, porque depende de las EPS incumplidas y pierde recursos por cartera irrecuperable. Igualmente funciona sin garantías reales de sostenibilidad. La S no está quebrada por mala gestión, está asfixiada por un sistema que no paga y por EPS que usan la salud pública como banca de crédito. Recomendación, exigir un plan de recuperación de carteras con metas trimestrales. Yo creo que lo viene haciendo. Y sobre todo priorizar las EPS críticas como Armesalud, Nueva EPS, Ecosalud, Pijaos, programa de conciliaciones y unas acciones jurídicas concretas. Yo sé que también las viene realizando, es como mi lectura del informe, señor gerente, igualmente señor presidente. Muchas gracias, 7 minutos. Concejal Alexander Mazo. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los presentes en el recinto. Preocupante la situación de los no pagos de las EPS y reconocer que están haciendo una muy buena labor. Trabajar sin plata es muy duro, gerente, pero están haciendo una buena labor con las limitantes. Ahí comparto totalmente la apreciación de la concejal Jenny. Desafortunadamente las falencias y los problemas vienen desde otros lados, pero ustedes son los que se chupan todos las quejas por ser los que están visibles y poniendo la cara. Sí quería de pronto que nos dijera, ante todas estas dificultades con las EPS de no tener convenios con algunos hospitales y clínicas,
a dónde se están remitiendo los pacientes, dependiendo los convenios que tengan las EPS, para que la gente tenga pues claro eso. Porque muchas veces también le dicen a uno es que me van a mandar a un familiar para Ibagué o para X o Y, pero no entendemos que es porque no lo quieran mandar por allá, sino que no hay convenio más cerca. Y en cuanto a lo de la farmacia, sí, de pronto, si esta nueva Medivalle también va a tener 2 puntos de atención, el del hospital y el de alto costo en otro lugar, o lo van a hacer en una sola. Muchísimas gracias. ¿Quién pueda, gerente, con las respuestas? Bueno, concejal Mariana, respecto al tema de el predio de IRRA, doctora Ana, la dificultad que tenemos, se sacó el certificado de tradición. La doctora estuvo en la Oficina de Instrumentos Públicos en Belén de Umbría. El doctor Ulises Vélez, muy buena gente, muy querido él. La dificultad es que el certificado de tradición no permite ver en cuál anotación está el predio de IRRA. Entonces, nosotros escribimos a la Secretaría, nosotros escribimos a la Secretaría, nos dijeron, listo, iniciemos los trámites, dígame del certificado de tradición en qué anotación está ese predio, y no hemos podido saber. No, ahí yo sé que el honorable concejal Juan le presta el micrófono. Concejal Mariana, como dice nuestro gerente, se adelantaron las acciones ante instrumentos públicos en Belén, haciendo pues como el barrido de las 32 anotaciones que hay de los certificados y puede que mucho más. Sin embargo, una de las conclusiones que se llegó con el registrador es que puntualmente el lote donde está el centro de salud nunca se asentó en el certificado de tradición y libertad porque no aparece folio de matrícula inmobiliaria asociado. Hicimos barrido por barrido, haciendo la concatenación con las fichas catastrales de cada folio de matrícula que se segrega del folio de mayor extensión, no logrando ubicar pues puntualmente cuál es ese predio. Y la conclusión entre instrumentos con un apoyo que tuvimos del IGAT es hacer la solicitud directamente a la seccional de salud, que en este caso sería pues en la gobernación, en la Secretaría Departamental de Salud, mirar a ver en su base de datos y en las escrituras si fue que esa escritura puntualmente nunca se registró. Entonces ese trámite pues ya lo estamos adelantando, que ya tendría que ser como esa última instancia ante la Secretaría de Salud Departamental. Y el centro de salud y el puesto de salud de Santa Elena aparece a nombre de la extinta seccional de salud. Pero ahí estamos adelantando los estudios para presentar los proyectos de mejoramiento, de adecuaciones menores a los 3 puestos de salud, Miraflores, Batero, Santa Elena y el centro de salud de IRRA. Respecto al tema de calidad laboral, IRRA, ¿cierto? Yo recibo llamadas de todos los concejales todas las semanas, no todos los días, todas las semanas. De esas llamadas salen unos planes de mejoramiento. Concejal Mariana, le abono su buena voluntad cada que pasa algo y esa línea de comunicación que hemos abierto para poder mejorar los procesos. Entonces, un festivo, jefe Elizabeth, pasó todo lo que no tenía que pasar en una atención de salud. Derivado de esto, salió un plan de mejora, y es que los muchachos van todos los viernes, hoy deben estar allá, ¿cierto, Jairo? Deben estar allá en IRRA. Listo. O todos los viernes vamos y dejamos seguridad y salud en el trabajo, que va seguridad y salud en el trabajo, va el área de calidad y va el área de sistemas a verificar que el centro de salud de IRRA quede con las condiciones para operar todo el fin de semana. Porque si nos pasaron cosas con las impresoras, hemos tenido demoras en la comunicación, el internet en IRRA se está cayendo de forma constante. Entonces son dificultades que tenemos que ir agotando día a día. Y en el tema del clima laboral, vean, esto es muy difícil. Eso cuando cuadramos las de vacunación, se enojan los conductores entre ellos. Y cuando ya están los conductores, ya que los ve uno, que están los 4 allá revisando un carro, resulta que los de triaje ya están con un disgusto entre ellos. Entonces, eso se presenta por la adrenalina y por las múltiples tensiones que se presentan en los servicios asistenciales.
hemos tratado de hacer actividades de bienestar. En este momento estamos desarrollando la encuesta de bienestar en la entidad para mejorar los espacios de esparcimiento y poder garantizar esa salud mental de los profesionales. Vamos a hacer la medición del riesgo biopsicosocial para todo el personal en aras de mejorar esos indicadores de, ¿cómo le decimos?, de clima laboral. Listo. Pero gracias a esas, o sea, cada que ustedes me llaman, a mí me queda sonando qué es lo que está pasando y muchas veces hasta les devuelvo la llamada y les digo, pasó tal cosa, sí, tenía razón o no, lo hicimos de esta forma. Y yo les agradezco porque es que a uno se le vuelve el paisaje. Vea, yo nomás esta semana que salí al edificio y vi que me subieron el incremento, me subieron el 23 en la administración y veía las paredes así y a uno se le vuelve paisaje las cosas. Pero cuando usted va al hospital y ve eso, dice, pues pucha, es que aquí no hay dos personas pues en mantenimiento. Entonces, esos ojos externos de ustedes muchas veces nos sirven como plan de mejora para muchas situaciones. ¿Listo? Estaremos el 12 de febrero, Dios mediante, en la reunión, concejal. Concejal Jenny, respecto al tema de las bonificaciones vienen desde hace unos años en el hospital. Se hicieron el año pasado en Junta Directiva del mes de julio, se pidió a la Junta Directiva ajustar las bonificaciones, porque como les decía, habían personas con salario y bonificación, profesionales, con una brecha de 3 millones respecto a otras personas que también eran profesionales. Entonces lo que se hizo fue que se ajustaron las bonificaciones, se dejaron unos topes de bonificación según profesional, técnico y a nivel asistencial, sobre todo las bonificaciones para los que hacen coordinación. Habían otras personas que traían la bonificación y no se las podíamos quitar, pero es algo con lo que yo no estoy como muy de acuerdo, porque hay personal que no tiene bonificación y es muy sacrificado. Entonces, ya iniciamos el proceso de formalización laboral con Jairo. El proceso de formalización laboral es un proceso en el cual hacemos el análisis de qué personal tenemos, pero qué personal deberíamos tener. Entonces, en los cálculos, porque eso fueron los compromisos de los 701 millones de pesos que llegaron, uno de los compromisos que había era que el hospital tenía que iniciar el proceso de formalización laboral. Entonces, lo que hicimos fue calcular cuánto nos valen esas personas y las formalizaríamos. Pero también hay que mirar si el personal que yo tengo es suficiente o no. En los cálculos de personal a mí me dan 55 personas. Tengo 55 personas, pero en los cálculos de personal míos da que el hospital requiere 65 personas para operar de forma normal y prestar los servicios sin ningún tipo de dificultades. Entonces, este año avanzaremos en ese proceso, haremos los cálculos actuariales e iniciaremos todo el proceso de formalización laboral, que es una obligación de la ESE. ¿Listo? Tema del laboratorio. Sí, el laboratorio es un muy buen centro de negocios, por llamarlo así. Tenemos que revisar las tarifas, porque si estamos con las tarifas un poquito, las particulares un poquito altas, las evidenciamos hace días con unos perfiles lipídicos, pero lo que le estamos garantizando a la gente es oportunidad y calidad. Queremos avanzar en el laboratorio clínico a que, así como avanzamos con las imágenes diagnósticas, que yo ya las puedo ver desde mi celular o en la web, queremos también que cuando el paciente vaya, no tenga que volver por el resultado, sino que pueda descargarlo vía web. También vamos a avanzar con ese tema, pero eso tiene un costico, entonces ahorita estamos como en plan de austeridad en la entidad. La cartera castigada es cartera que ya definitivamente, eso fue una discusión que tuvimos en el Comité de Sostenibilidad Contable, porque la política contable dice que se debe castigar, y hoy que estábamos analizando los estados financieros, vemos que hubo algo en el tema de la cartera que a mí no me convenció en los estados financieros, lo tendremos que revisar el próximo lunes. Pero la cartera castigada obedece a una cartera que ya no se va a recuperar. Ni Medimás, ni Comeva, ni otras facturitas ahí que ni siquiera teníamos la trazabilidad ni la responsabilidad. A mí que me preocupa de la cartera, que si bien tenemos una cartera que no hemos dejado prescribir, porque según el Código de Comercio la facturación prescribe a los 3 años, ¿cierto? El Código mercantil es, ¿cierto? Código de Comercio prescribe a los 3 años, nosotros no hemos dejado que eso prescriba y hemos estado escribiendo, cobrando, para alargar, para diluir la prescripción. Sin embargo, nos encontramos, y es un informe que espero traerles en la próxima sesión, tenemos un gran número de facturación no radicada. Señor 9PS, usted me debe a mí 700 millones.
Dice, sí, yo le debo tanto, le he pagado tanto, pero resulta que 500 facturas de esas yo no tengo el soporte acá. Y vamos a la entidad y no está el soporte de erradicación. Y eso sí es un detrimento y son los recursos públicos que tenemos por ahí. Entonces, esa es una cuantificación, Jairo y Alonso, que debemos tener y que estamos en ese proceso. ¿Listo? El aumento de la cartera es impresionante, pero es un fenómeno departamental y nacional. Y dicen que ante los ojos del ciego el tuerto es rey, pero si uno se pone a ver hospitales que no les giraban que no les giraban evento desde agosto y les vinieron a girar ahorita en enero. Y hay algo que el ministerio proclama mucho y ustedes lo han escuchado, que es el famoso giro directo o la estabilización de giros, ¿cierto? Lo han escuchado en las noticias. Y en este momento no hay nada más incierto que el giro directo. Por ejemplo, hoy estamos a 6, hoy ya no llegó la plata hoy, pero el lunes o martes vamos a estar todos los gerentes. ¿A usted cuánto le llegó? ¿A usted le giraron todo? ¿Usted cuánto tiene postulado? Entonces, por ejemplo, así como a Quinchía en el mes de enero les llegaron 820 millones de pesos, a Belén de Umbría le entraron 450. Porque lo hablé con Jorge Ramírez, que es el subdirector administrativo de allá. Entonces uno se parea con los que son como más o menos parecidos. Entonces yo le digo, Jorge, ¿cuánto le entró? No, me entraron más 400. A usted no. ¿Quién no le pagó? No, EPS no me postuló. Entonces lo que hacen las EPS es que están jineteando. Este mes nos fue muy bien, en enero. En febrero, no sabemos. Y las obligaciones siguen y siguen. Porque lo decía el concejal Jorge, y se lo decía ahorita a William. Le preguntaba a William, ¿ustedes hicieron recorte por el tema del salario mínimo? Yo le decía, es que yo no tengo cómo recortar porque yo presto servicios asistenciales. Entonces yo los 4 médicos que necesito por urgencias son los 4 médicos que necesito. Con un aumento, yo antes calculaba los instrumentos por 200 horas al mes. El salario que se le pagaba a una persona era por 200 horas. Ahora como las semanas son de 42 horas, próximamente de 40, a mí me toca calcular las horas, el profesional me toca calcularlo en 180, es decir, el 10% menos de las horas. Por eso nos tocó recortar personal, por eso se ve una disminución del PIC, porque el PIC no aumentó los recursos, y aumentamos los salarios y disminuyeron las horas. Entonces es un ejercicio matemático de que si yo tengo que pagar más con la misma plata, tengo que reducir las actividades y obviamente las horas profesionales que contrato. De acuerdo con ustedes, el malestar, el inconformismo, hasta los insultos se los ganan el primer nivel. Porque, bueno, y algunas de las niñas de aquí, de las gestoras de las EPS, pero la primera línea de atención somos los hospitales de los pueblos y las gestoras. Y están las EPS dilatando. Jefe Elizabeth, a este medicamento le faltó una coma. Entonces, hay, por ejemplo, un medicamento, la linagliptina. Hay unos que los piden en unidades, otros que la piden por lapiceros, y otro que la pide por caja. Entonces a cada EPS hay que formularle de acuerdo. Pero esos son nada más que sofismas distractores para disimular y dilatar la entrega, ¿cierto, jefe? Fórmulame. A mí que me gustaría respecto a este tema, vea. Acá tenemos que aunar esfuerzos y no dejar que la gente, no dejar que se nos vuelva paisaje, que no hay medicamentos, que los pacientes están demorados. Yo los invito a que el Consejo Municipal, la Dirección Local de Salud, la Personería y el hospital, hagamos un requerimiento a que las EPS vengan y nos digan qué tienen pendiente con cada paciente y hagamos una gran jornada para por lo menos decirle a los pacientes y que ellos les den la cara. Porque es que no es posible que nosotros o sea, a mí me da el tema de la resolutividad de urgencias, que lo tengo más adelante, Jorge,
usted nos dice que está del 85%, el primer nivel debería resolver el 90%. Esa brecha de ese 5% está acceso a los medicamentos y demoras en los procedimientos de segundo nivel. Porque el paciente que no le operan la vesícula, 2, 3, 4 de la mañana, 2, 3 consultas, perdón, la última a las 4 de la mañana, ya llegó haciendo una colecistitis, nos toca remitirlo. Y se gana su cirugía grande, pudiendo haberle hecho una pequeñita y lo operan de urgencia. Entonces es el paciente, el adulto mayor de 60 años, con una cirugía que puede programarse, que tenga la presión, el azúcar bien normalizadito, lo tienen que operar de urgencia y es donde se nos complica. ¿Por qué? 61. ¿Dónde está la Supersalud y dónde está el departamento? Lo del tema del giro directo, nosotros venimos casi que percibiendo el mismo giro desde hace 3 años, no aumenta. La cartera aumenta. Y lo que usted decía ahorita, que se nos van, eso es un mal fiado. Nosotros le estamos fiando a alguien que posiblemente mañana no esté. Y la preocupación grande de Carlos Andrés hoy es que el día de mañana salga un decreto y digan que liquidan las EPS, se quedó toda esa cartera ahí. Entonces, cuando a mí en la Contraloría me venga y me diga, venga, es que usted no cobró, yo le voy a decir, fuimos a circular 030, doctora Ana, estuvimos en mesas con la Superintendencia Nacional de Salud, estuvimos en Bogotá en la nueva EPS, en Bogotá en FOMAC, estuvimos en Ibagué en Pijao Salud, estuvimos, a Cosalud no pudimos ir, ni a ASMED hemos ido a Popayán, pero sí hemos buscado y hemos escrito de todas las formas posibles. El riesgo de la facturación, estamos facturando bien, la glosa es mínima, pero se están glosando por deporte, para no cumplir, ¿cierto? Y, concejal, el tema de las remisiones, resulta que hay algo que se llama Gaudi. Gaudi es la auditoría que le hacen los municipios y el departamento a las EPS. Y ellos le piden, mándeme los convenios que tiene con los convenios, porque uno de los indicadores, uno de los ítems de evaluación, perdón, es la red de prestación de servicio. Entonces, uno dice, venga, a San Jorge. Entonces, en el correo electrónico responden, no hay disponibilidad de cama. Pero cuando uno llama, no, es que no tenemos convenio. No le estamos prestando servicios. Pero legalmente no dejan ninguna trazabilidad. Lo que dicen es, no hay disponibilidad de cama. Entonces, les voy a hacer el panorama de cómo está la red en lo que yo tengo entendido. 9 EPS, subsidiado, se los están atendiendo en Manizales y en Armenia. El contributivo, algunos pacientes se los atiende con familiar. Cosalud tiene red ambulatoria. La red intrahospitalaria de tercer nivel la tienen en Cali, en Tuluá y en Cartago. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, Jairito? Ustedes que son los que tienen con la remisión. Pijao Salud, Los Nevados, ortopedia los tiene fracturas y algunas cositas, San Pedro y San Pablo de la Virginia y Dos Quebradas. Y la primera opción, y salud mental, Girardot. Y me falta ASMED, que ASMED en este momento es como el menos complicado, le está recibiendo Nevados y algunas cositas ASMED y algunas cositas San Jorge. Pero, por ejemplo, desde el 26 tenemos un paciente de 9 EPS que es de Río Sucio, jefe, ¿cierto? Usted ya lo va a adoptar. Hemos tenido pacientes 30 días en trámite de remisión. Entonces, ni con tutelas. Y el tema de la farmacia, sí tenemos 2 puntos de dispensación, IRRA y Chía, tienen unas condiciones mínimas. A veces los cambios son buenos, a veces no son tan buenos, pero está o sea, no podíamos esperar más para dar ese paso y esperamos que cumplan las expectativas. Ahorita pregunté por el pedido que llegó anoche, ya me dijeron que no habían llegado anticonceptivos orales y que no hay, 2 cosas. Yo les dije, ahorita que baje de sesión del consejo me dicen que hay pendiente para yo presionar, porque el compromiso es que los pendientes no pueden ser más de 72 horas. Y con el regente de la farmacia quedamos en 2 compromisos. Los lunes me informa los pendientes para la semana y los jueves para que no nos quedemos, porque por ejemplo el jueves nos dicen a veces el viernes, no hay macrogoteros. Jefe,
o no hay tapones de salinizados, nos dicen ya el sábado. Entonces la idea es que el lunes y jueves tengamos la capacidad, porque tengamos una capacidad de redacción, de buscar los insumos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, gerente, por su informe. Muchas gracias al equipo que lo acompaña también. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Ahí se me perdió el orden. Bueno, como tercer punto, lectura del acta de la sesión anterior. Para dejar constancia de que fue enviada al grupo del WhatsApp el acta que se tenía pendiente del día de ayer. Tóquele la campanita. Tóquele la campanita, están haciendo mucho. A leer. Hagan la proposición. Bueno, como tercer punto, lectura del acta anterior, dejando constancia que fue enviada al grupo del WhatsApp el acta que se tenía pendiente del día de ayer. No. Yo la envié al WhatsApp, debieron de haberla revisado. Ya está en el WhatsApp. Está la del miércoles 3, ya está en el WhatsApp. Solo está la del 2, ve la del 3. La del día de ayer está en transcripción. Señor presidente, proposición 001, para omitir la lectura del acta número 03, la del miércoles, porque la del jueves aún está transcribiéndose. Gracias. Pongo a consideración la proposición número 01 presentada por la concejala Mariana García en relación a omitir el acta de la sesión del miércoles 3. Pongo a consideración la proposición, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, aprueban concejales. Queda aprobada por 12 concejales en el recinto. Como cuarto punto, lectura de comunicaciones. Bueno, entonces dejo constancia en secretaría que para el día de hoy, sí se tiene una comunicación y es la siguiente, una proposición presentada por la honorable concejal
Mariana García, que pues a continuación en proposiciones y varios tendrá pues el espacio para la lectura. Y como quinto, proposiciones y varios. Señor presidente, ¿puede encuadrar la cámara para hacer la proposición? Bueno, señor presidente, tengo una proposición número 02, Consejo Municipal de Quinchía, proposición número 02. La suscrita concejala Mariana García, en ejercicio de sus funciones de control político consagrada en el artículo 313 de la Constitución Política y de conformidad con la Ley 136 de 1994, ante la grave situación de salubridad que presenta en el corregimiento de Irra, ocasionada por el inadecuado manejo de residuos sólidos y el arrojo de desechos orgánicos, lo cual ha generado una proliferación masiva de roedores, ratas, incluso en zonas de preparación y expendio de alimentos. Considerando que el artículo 49 de la Constitución Política establece que la salud pública y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que el artículo 79 de la Constitución Política consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, que la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, impone a las autoridades sanitarias la obligación de prevenir y controlar los factores de riesgo para la salud, incluidos los generados por vectores como los roedores, que el municipio debe desarrollar la gestión integral de los residuos sólidos conforme a su PEGIR, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que la CARDER como autoridad ambiental regional tiene competencia en el acompañamiento y control ambiental en el territorio. Propone que por intermedio de la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Quinchía se oficie y se notifique de manera urgente a las siguientes entidades: Coordinación de Salud Municipal, Salud Pública, Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía, Empresa de Servicios Públicos, Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, Sanidad Ambiental y Control de Vectores, dependencia responsable del PEGIR municipal, CARDER, para que de manera articulada intervenga el corregimiento de Irra y adelante. Primero, visitas de inspección, vigilancia y control sanitario. 2, jornadas de control de roedores, desratización. 3, identificación y eliminación de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos. 4, acompañamiento técnico ambiental por parte de la CARDER. 5, acciones de educación comunitaria en manejo adecuado de residuos. 6, priorización de la intervención en zonas de manipulación y expendio de alimentos. 7, presentación de un informe escrito al Consejo Municipal indicando las acciones realizadas, responsables y cronograma de intervención. 8, que la Coordinación de Salud Municipal realice la articulación y el seguimiento de las acciones adelantadas con el nivel departamental. Lo anterior teniendo en cuenta que la proliferación de roedores representa un alto riesgo de transmisión de enfermedades como la leptospirosis, por la que se requiere una intervención inmediata y coordinada entre las autoridades municipales y departamentales. Esto con el fin de que, creo que vieron los videos por las redes sociales, está una proliferación inmensa de ratas, ya se están saliendo por las unidades sanitarias, igualmente por las calles. Entonces, a eso se debe mi proposición. Muchas gracias, señor presidente. Pongo a consideración la proposición número 02 presentada por la concejala Mariana García. Anuncios que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueban concejales. Queda aprobada por 13 concejales. Siendo las 11:01, damos por terminada esta sesión y convocamos para el lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias al equipo de QTV, muchas gracias concejales.